Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Orlando Ñáñez Minda, estudiante de licenciatura en inglés de la Corporación Universitaria SICAR. En esta tarde les vengo a acompañar con un tema muy importante. Vamos a hablar de las cualidades de la expresión oral. Como todos ustedes saben, la expresión oral es una de las tantas formas de comunicación que existen. Y la expresión oral tiene como fundamento esa comunicación verbal, la cual nos permite a todos nosotros, básicamente, expresar sentimientos, ideas, órdenes, pedidos y conocimientos con un interlocutor, básicamente. Entonces, esa expresión oral tiene unas habilidades o destrezas que sin la cual nosotros los seres humanos no podríamos vivir. No podemos imaginar una sociedad sin esa expresión oral. Y ese enunciado comunicativo coherente se produce en una situación determinada con una intención y una finalidad, ya que usamos esa expresión oral para un fin específico. Y hay que notar que esta habilidad o destreza no tiene sentido sin la comprensión, el procesamiento y la interpretación de lo escuchado. O sea, si sin esa finalidad y sin poder interpretar eso que comunicamos, pues esta expresión oral no tendría ningún sentido. Ahora, ¿cómo se fortalece esta expresión oral? Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Para fortalecer la expresión oral, se pueden implementar ejercicios de conversación en los alumnos. Con estos ejercicios de conversación, pues obviamente vamos a fomentar el desarrollo cognitivo. De ese desarrollo cognitivo que estamos mirando acá, entonces lo que hacen estos alumnos en estos ejercicios es la recuperación de datos, o sea, entender, esa primera parte de entender qué significa esa expresión oral, y la de organizar de forma coherente lo que ellos están intercambiando, no solo cuando ellos lo van a decir, pero también cuando reciben ese feedback o esa, esa parte en la cual reciben información. De esta forma, pues los estudiantes lo que hacen es generar sus propias opiniones acerca del tema, de la situación. ¿Para qué? Para que ellos puedan argumentar, describir, narrar o contribuir a la conversación que se está llevando a cabo. O sea, al final del día, esto lo que hace es tener un desarrollo cognitivo en la parte lingüística, que lo que hace es darnos las habilidades para una decodificación del mensaje, una pronunciación adecuada de las palabras, de las ideas, de los conceptos, y nos hace que podamos buscar esas palabras adecuadas para decir lo que tenemos que decir. Y pues en últimas, esto nos permite que podamos interactuar con las personas de una mejor manera. Entonces es importante que estos ejercicios se puedan realizar pues para que todos tengamos, o para que las personas, los alumnos, puedan tener una mejor comunicación. Al final de cuentas, eso es lo importante. Y en sí, las cualidades de la expresión oral nos dicen que hay varias cualidades que debe tener esa expresión oral cuando se va a realizar. Estamos aquí hablando de una de ellas muy importante como es la dicción. O lo que nos quiere decir que debemos emplear las palabras correctas de acuerdo al idioma que estamos usando. Entonces hay que pronunciarlas de una manera correcta para que podamos entenderlas, para que nuestro interlocutor las entienda. A veces dentro de nuestras mismas lenguas, inclusive las personas que hablamos español, algunas personas tienen tendencias a, a omitir algunas palabras, algunos fonemas, y entonces eso puede causar problemas de la comunicación. La fluidez no es otra cosa que la capacidad de expresar una idea con facilidad y con espontaneidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo diría que es más bien el conocimiento profundo de lo que se tiene que decir o de lo que se va a decir. Un vocabulario, eh, digámoslo así, amplio para poder expresarnos del tema que estemos hablando y que tener esa seguridad. Ahora, también es muy importante el volumen de la comunicación, el nivel de la potencia acústica.
si estamos hablando ante un público y tal vez no tenemos los medios adecuados para esta descripción, pues va a ser un poquito complicado. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a enfrentar a nuestros alumnos, es importante que ellos puedan escuchar, tanto los que están al frente como los que están en la parte de atrás. Así que esa potencia acústica debe ser adecuada, ni muy alta para que no vayamos a causar ninguna distorsión y ni muy baja para que los alumnos todos nos escuchen. Ahora, todos los idiomas tienen un ritmo, un flujo de movimiento sonoro. Entonces, también debemos tener en cuenta el ritmo, por ejemplo, en el caso en el cual estamos hablando. Los ritmos en los idiomas pues son bien específicos. Cada idioma tiene un ritmo, o como diríamos en inglés, a rhythm. Y esa es la forma en cómo la información viaja, el sonido viaja, esa onda, digámoslo de esa manera. Y debemos estar acordes también a esa forma. No debemos ir ni muy rápido ni muy despacio. También debemos tener en cuenta, por ejemplo, si estamos hablando en un caso específico que estemos haciendo una exposición para un público que de pronto el español no es su primera lengua, entonces debemos tener en cuenta ese tipo también del flujo que debe tener con ese tipo de expresiones. También debemos ser muy claros. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que las expresiones deben ser precisas y objetivas tanto en los conceptos como en los pensamientos como en las ideas. O sea, debemos ser muy concisos. Debemos, obviamente, tener en cuenta qué es lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y expresarlo de una manera puntual, sin divagar y sin darle tantas vueltas al asunto. Eh, en este caso, pues la expresión oral debe ser muy concisa y al, al origen de las ideas, es decir, a lo que se quiere comunicar. También debemos tener una coherencia. Esa coherencia es que tengamos una lógica de las cosas, que vamos del punto A al punto B y podamos transmitir esa idea. Esas ideas que estén organizadas de una forma eh, lógica, de una forma ordenada, de una forma secuencial, para que podamos entonces expresar ese tipo de ideas. También debemos ser emotivos, debemos expresar o proyectar con nuestras palabras esa pasión necesaria para convencer o sensibilizar al oyente. Esto lo vemos, por ejemplo, muy marcado en las personas que se dedican a hacer, por ejemplo, conferencias de desarrollo de la personalidad, de, por ejemplo, situaciones en las cuales hay em, eh, conferencias de superación personal. Estas personas expresan esa pasión y todo discurso, toda comunicación debería ser de la misma manera. Expresar esa emotividad o esa pasión por lo que se está haciendo. Los movimientos corporales también son muy importantes porque, digamos así, que el todo es fundamental. Entonces, es necesario que no solo manejemos la voz, nuestras expresiones, eh, el ritmo, el volumen, pero también estos movimientos corporales, porque esa es otra forma de transmitir el lenguaje. Y estos movimientos corporales deben estar unidos al diálogo. Y esto hace que el diálogo no sea monótono, que no sea tan rígido. Yo me imagino que sería muy complicado, digamos así, hablar con una persona, así sea una conversación muy sencilla, y que esa persona no se mueva para nada, que sea como una estatua, pues obviamente uno se va a sentir un poco incómodo. Uno puede pensar muchas cosas, pero cuando hay emotividad, cuando hay movimiento, cuando hay esa efusividad, entonces nosotros nos podemos ver contagiados y nosotros podemos, pues obviamente, hacer que esas cosas también fluyan y que la conversación fuera mucho más adecuada. Y pues obviamente es muy importante utilizar el vocabulario adecuado. Eh, por ejemplo, cuando nosotros estamos eh, dirigiéndonos a un público específico, no es lo mismo dirigirnos a niños que dirigirnos a un público adulto. Entonces hay que buscar las palabras adecuadas para que el mensaje se entienda. Ese vocabulario debe ser acorde a mi público. Eh,
Entonces es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. La expresión en público, pues obviamente debe tener algunas características. Por ejemplo, el lenguaje corporal, ya lo hablábamos. Es muy importante que la persona que está haciendo esta exposición se conecte, que hable no solo con su voz, sino también con sus ojos, con sus manos, con su posición. Ese lenguaje corporal, pues obviamente se aprende a manejar con la experiencia. Hay muchos tips que podemos hablar de eso. Usar las diferentes técnicas o las diferentes herramientas gramaticales que tenemos, figuras literarias, poesía, metáforas, sarcasmo, humor, para que esa comunicación no sea tan simple. Usar la expresividad, la expresión vocal y la expresión facial. O sea, en fin, debemos de valernos de todas las herramientas para que podamos hacer una muy excelente comunicación. Finalmente, hay algunas recomendaciones para cuando ustedes van a hacer una exposición en público. Estar seguro, no quedarse inmóvil ante las intervenciones. Hay que demostrar siempre la serenidad y la confianza. Evitar muecas. El movimiento de las manos debe ser acorde a lo que se dice, dando énfasis. Establecer comunicación con el público es fundamental, mantener ese contacto visual y no estar por allá en otro lado sin que me digan nada, una cosa. Eh, un buen método es para prepararse, puede ser que uno se grabe primero y después sí mire qué cosas puede mejorar y nunca estar con los brazos cruzados antes de comenzar, porque eso hace que el cuerpo se relaje demasiado. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que teníamos del tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Recuerdo, mi nombre es Orlando Ñáñez y soy estudiante de la Corporación Universitaria SECAR. Muchas gracias y que tengan buen día.